Había un tiempo en que la fe parecía una doctrina fría, encerrada entre paredes de religiosidad muerta, donde los sermones eran impecables en teología, pero vacíos de poder, donde las congregaciones cantaban himnos correctos pero sus corazones permanecían distantes del fuego celestial. Las iglesias estaban llenas, pero los altares vacíos. Los púlpitos resonaban con palabras, pero el cielo parecía cerrado. Era una época donde el cristianismo se había convertido en una tradición respetable, en un club social de buenas costumbres, pero el poder transformador del Evangelio, ese poder que hacía temblar naciones, que abría los ojos de los ciegos y que levantaba a los muertos, parecía ser solo un recuerdo lejano de los tiempos apostólicos. Los predicadores hablaban de milagros como si fueran cuentos antiguos, relegados a las páginas amarillentas de la historia bíblica, pero nunca como una realidad tangible para el presente. Y en medio de esa frialdad espiritual, Dios estaba preparando a un hombre. No era un teólogo famoso, no provenía de una familia de renombre ministerial, no tenía credenciales impresionantes que lo hicieran destacar entre la élite religiosa de su época. Su nombre era Tommy Lee Osborne, un joven pastor de una pequeña iglesia en una ciudad olvidada de Estados Unidos, alguien que cualquiera habría pasado por alto. Pero Dios no mira lo que el hombre mira, Dios ve el corazón. Y en el corazón de este joven ardía una inquietud profunda, un hambre insaciable por ver la gloria de Dios manifestarse como en los días de antaño, una sed desesperada por conocer al Dios vivo, no solo en teoría, sino en experiencia real y transformadora. T.L. Osborne había comenzado su ministerio con todo el entusiasmo juvenil que caracteriza a los nuevos predicadores, pero rápidamente se encontró con una realidad devastadora. Sus sermones estaban correctos, su doctrina era sólida, pero no había poder. Las personas escuchaban, asentían educadamente, pero sus vidas permanecían igual. No había conversiones genuinas, no había transformaciones radicales, no había ese fuego del cielo que los primeros discípulos experimentaron en Pentecostés. Y esto lo atormentaba. Noche tras noche, este joven predicador se arrodillaba en su habitación, con el rostro empapado en lágrimas, clamando a Dios con una desesperación que nacía desde lo más profundo de su ser. Señor, tiene que haber algo más. No puedo seguir predicando un evangelio sin poder. No puedo hablarle a la gente de un Dios de milagros si yo mismo nunca he visto tu gloria manifestarse. Muéstrame tu poder. Rómpeme, cámbiame, úsame, pero no me dejes seguir así. Estas no eran oraciones de rutina. No eran palabras vacías repetidas por obligación religiosa. Era el clamor genuino de un alma hambrienta que sabía que sin Dios, todo era vanidad. Era el llanto de alguien que prefería morir antes que vivir una vida cristiana mediocre, formal y sin la presencia tangible del Espíritu Santo. Y entonces sucedió. En 1947 T.L. Osborne y su esposa Daisy viajaron a la India como misioneros, llenos de esperanza y expectativa de que finalmente verían el poder de Dios manifestarse en tierra pagana. Pero lo que encontraron fue una realidad aún más dura que la que habían dejado en Estados Unidos. Se encontraron con una cultura milenaria profundamente arraigada en el hinduismo, con millones de personas atrapadas en la oscuridad espiritual, adorando a ídolos de piedra y viviendo en desesperanza. T.L. intentó predicar, intentó convencer con argumentos lógicos, intentó usar toda la preparación teológica que había recibido, pero nada funcionaba. Los hindúes le decían, tu Dios no es más poderoso que nuestros dioses, muéstranos un milagro y creeremos. Y T.L. no tenía respuesta, no podía mostrarles nada. Se sintió completamente impotente, derrotado, humillado. Después de solo 6 meses, regresó a Estados Unidos con el corazón destrozado, sintiéndose como un fracaso total. Había abandonado el campo misionero no por comodidad, sino por completa incapacidad. Y esa experiencia lo llevó a un lugar de crisis existencial, donde tuvo que enfrentar la pregunta más devastadora que un ministro puede enfrentar: ¿de qué sirve predicar un evangelio que no tiene poder para transformar vidas? Pero fue precisamente en ese valle de desesperación donde Dios comenzó a hacer su obra más profunda. T.L. se encerró en su habitación durante meses, ayunando, llorando, clamando, buscando el rostro de Dios con una intensidad que rayaba en la obsesión santa. Leía los evangelios una y otra vez, especialmente los relatos de los milagros de Jesús, y cada palabra era como fuego en su pecho.
Jesús sanó a los ciegos, leía. Y entonces caía de rodillas gritando, Señor, yo también quiero ver eso. No puedo conformarme con menos. Leía sobre los endemoniados liberados, los paralíticos caminando, los muertos resucitando, y cada relato lo arrojaba más profundo en el pozo de su propia insuficiencia y al mismo tiempo lo elevaba más alto en la esperanza de que ese mismo Dios podía usarlo a él también. Y en medio de esa búsqueda desesperada, asistió a una campaña del evangelista William Branham, un hombre usado poderosamente por Dios en el ministerio de sanidad y milagros. T.L. Llegó a esa reunión como un hombre sediento en un desierto, y lo que vio esa noche cambió su vida para siempre. Vio con sus propios ojos cómo los ciegos recibían la vista, cómo los sordos comenzaban a escuchar, cómo los paralíticos se levantaban de sus sillas de ruedas y caminaban por primera vez en años. No eran trucos, no era manipulación psicológica, no era el poder de la sugestión. Era el poder indiscutible y sobrenatural del Dios Todopoderoso manifestándose en medio de su pueblo. Y mientras T.L. observaba esos milagros, algo se rompió dentro de él. Cayó postrado en el suelo, temblando bajo el peso de la presencia de Dios, y en ese momento, escuchó la voz del Espíritu Santo resonando en lo profundo de su espíritu. Hijo mío, lo que ves esta noche es lo que yo quiero hacer a través de ti. Estos milagros no son exclusivos de unos pocos privilegiados, son parte del Evangelio completo. Ve y predica este Evangelio con señales siguiendo. Ve y haz discípulos de todas las naciones, mostrándoles que yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. T.L. Se levantó de ese lugar como un hombre completamente transformado. Ya no era el joven pastor inseguro y derrotado, se había convertido en un hombre que había visto la gloria de Dios, y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para llevar esa gloria a las naciones. La duda había sido reemplazada por una fe inquebrantable. El temor había sido consumido por un fuego santo. La impotencia había dado lugar a una autoridad espiritual que nacía de haber estado en la presencia del Altísimo. Si esto está tocando tu corazón ahora mismo, si sientes ese mismo hambre ardiendo en tu interior, no sigas sin responder. Escriben en los comentarios, que tu declaración de fe sea pública, que el cielo sepa que hay alguien más dispuesto a pagar el precio por un encuentro genuino con Dios. En 1949 T.L. y Daisy regresaron al campo misionero, pero esta vez era diferente. Esta vez llevaban algo que no tenían antes, una revelación del poder del Evangelio y una fe inquebrantable de que Dios respaldaría su palabra con señales y prodigios. Comenzaron su ministerio en Jamaica, y desde la primera noche, los cielos se abrieron. No fue por técnicas de predicación sofisticadas, no fue por estrategias de marketing ministerial, no fue por tener grandes recursos económicos, fue porque T.L. había aprendido el secreto del poder espiritual. El tiempo en el lugar secreto determina el impacto en el lugar público. Antes de cada cruzada, T.L. pasaba horas, a veces días enteros, en ayuno y oración, buscando el rostro de Dios, intercediendo por las almas perdidas, quebrantándose delante del Señor, pidiendo que la gloria celestial descendiera sobre cada reunión. Y Dios respondió. En aquella primera cruzada en Jamaica, miles de personas llegaban cada noche, no para escuchar un sermón bonito, sino para encontrarse con el Dios vivo. Y cuando T.L. predicaba, no era solo un hombre hablando, era como si el cielo mismo descendiera sobre aquel lugar. La atmósfera se cargaba de una presencia tan densa, tan tangible, que las personas comenzaban a llorar sin control, a caer de rodillas, a clamar por misericordia. Pecadores endurecidos, que habían llegado solo por curiosidad o para burlarse, caían quebrantados delante de Dios, confesando sus pecados con lágrimas, rindiendo sus vidas a Cristo. Y entonces vinieron los milagros. La noticia se esparció como fuego. Hay un predicador americano que ora por los enfermos y Dios los sana. Las personas comenzaron a llegar de todas partes, trayendo a sus familiares enfermos, algunos en camillas, otros en sillas de ruedas, otros con vendas cubriendo ojos ciegos, oídos sordos, cuerpos deformados por enfermedades incurables. Y T.L. no tenía un método especial, no usaba fórmulas mágicas, no hacía espectáculos dramáticos, simplemente imponía sus manos sobre los enfermos, oraba con una fe simple y poderosa,
y Dios hacía el resto. Los testimonios comenzaron a acumularse. Un hombre que había sido sordo durante 30 años, escuchó por primera vez la voz de su esposa, y cayó llorando de rodillas. Una mujer con tumores cancerosos, que los médicos habían declarado inoperables, sintió como esos tumores desaparecían instantáneamente bajo la mano de T.L. Mientras él oraba, un niño paralítico desde su nacimiento, se levantó de su silla, y comenzó a caminar por primera vez en sus 8 años de vida, y su madre gritaba, «Gloria a Dios, mi hijo camina. Mi hijo camina». Pero ninguno de estos testimonios se compara con el día en que T.L. Osborne oró por un ciego, y él comenzó a ver. Era una noche como muchas otras en una de sus masivas cruzadas al aire libre, esta vez en algún país de América Latina, donde decenas de miles de personas se habían congregado en un campo abierto para escuchar el Evangelio y ver los milagros de Dios. T.L. había predicado con su característica pasión, declarando con voz firme y llena de autoridad, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él hizo hace 2000 años, lo sigue haciendo hoy. Él sigue sanando a los enfermos. Él sigue abriendo los ojos de los ciegos. Él sigue liberando a los cautivos. Y esta noche, ustedes serán testigos de su poder. Después del mensaje, T.L. hizo un llamado a los enfermos para que pasaran al frente. Fue entonces cuando un hombre fue traído entre la multitud. No caminaba solo porque no podía. Era completamente ciego, había nacido sin vista, y durante toda su vida había vivido en una oscuridad absoluta. Nunca había visto el rostro de su madre, nunca había contemplado un amanecer, nunca había visto los colores del mundo que lo rodeaba. Su único conocimiento del mundo venía a través del tacto, el sonido y el olfato. Para él la vista era algo mitológico, algo que existía solo en la experiencia de otros pero que nunca podría ser suyo. Pero esa noche, alguien le había dicho, hay un hombre de Dios que ora por los ciegos y ellos ven, tienes que ir. Y con una mezcla de desesperación y la chispa más pequeña de esperanza, había permitido que lo llevaran. Cuando este hombre ciego llegó frente a T.L. Osborne el evangelista, sintió algo poderoso moverse en su espíritu. No era compasión humana solamente, aunque ciertamente la sintió, era algo más profundo, más intenso. Era la unción del Espíritu Santo descendiendo como un manto de gloria sobre ese momento específico, diciéndole, esta es una señal para esta multitud. Esto confirmará mi palabra. T.L. colocó sus manos sobre los ojos de aquel hombre ciego, y antes de orar, hizo algo que caracterizaba su ministerio. Habló directamente a la multitud con una fe que no admitía dudas. Miren lo que Dios está a punto de hacer, declaró con voz firme. Este hombre nunca ha visto, pero en el nombre de Jesucristo, va a ver esta noche. Y entonces, con una autoridad que solo viene de haber estado en la presencia de Dios, T.L. comenzó a orar. No fue una oración larga, no fue una súplica desesperada, rogando que quizás Dios tuviera misericordia. Fue una oración de fe, simple pero llena de poder. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien abrió los ojos del ciego de Betania, quien devolvió la vista a Bartimeo, quien declaró que Él es la luz del mundo, yo decreto sanidad sobre este hombre. Espíritu de ceguera, te reprendo. Ojos, ábrase en el nombre de Jesús. Nervios ópticos, sean restaurados por el poder de Dios. Que este hombre vea ahora. Y en ese instante, sucedió algo que desafía toda explicación natural, algo que solo puede ser atribuido al poder sobrenatural de Dios. El hombre ciego comenzó a parpadear. Sus ojos, que siempre habían estado opacos, sin vida, comenzaron a tener brillo. De repente, gritó con una voz que mezclaba terror y asombro, veo algo, hay luz, hay luz, hay luz. La multitud estalló en un rugido de alabanza y lágrimas. Miles de personas comenzaron a saltar, a gritar, a llorar, a levantar sus manos al cielo glorificando a Dios. Pero T.L. mantuvo sus manos sobre el hombre, y siguió orando con aún más intensidad, porque sabía que Dios no hace las cosas a medias. Si iba a sanar a este hombre, no sería parcial sino completo. Y mientras oraba, el milagro continuó desarrollándose ante los ojos de todos. El hombre comenzó a distinguir formas, luego colores, luego detalles cada vez más claros. Sus ojos se movían de un lado a otro,
tratando de procesar toda la información visual que nunca antes había experimentado. Lágrimas corrían por su rostro, mientras veía por primera vez en su vida. Volteó hacia T.L. Osborne, y por primera vez vio el rostro del hombre que había orado por él. Extendió su mano temblorosa, y tocó el rostro de T.L. Y con voz quebrada por la emoción dijo: yo te estoy viendo tu rostro. Gloria a Dios, puedo ver. Y si en este momento sientes que Dios está hablando a tu corazón, si sientes que el mismo poder que abrió esos ojos ciegos puede tocar tu vida, tu familia, tu situación imposible, entonces no te quedes callado. Escribe "yo creo" en los comentarios. Declara tu fe públicamente, porque la fe que no se declara es una fe que no se activa. T.L. Osborne levantó al hombre y lo presentó ante la multitud. Miren lo que Dios ha hecho, gritó. Este hombre nació ciego pero ahora ve, y el mismo Jesús que lo sanó a él puede sanar a cualquiera de ustedes. Lo que sucedió después fue como un torrente incontenible. Miles de personas enfermas, que hasta ese momento habían estado observando con una mezcla de esperanza y escepticismo, de repente fueron llenas de una fe arrolladora. Comenzaron a empujarse hacia adelante, gritando: yo también quiero ser sanado. Ore por mí, ore por mí. La línea de oración se extendió durante horas. T.L. y su equipo imponían manos sobre los enfermos uno tras otro, y los milagros continuaban multiplicándose. Personas con tumores los sentían desaparecer. Paralíticos se levantaban de sus camillas. Sordos comenzaban a escuchar. Mudos comenzaban a hablar. Endemoniados eran liberados cayendo al suelo y levantándose completamente libres, con sus ojos ahora claros y su mente restaurada. Y a través de todo esto, T.L. Osborne nunca, ni por un segundo, se atribuyó gloria a sí mismo. Una y otra vez declaraba: no soy yo, es Cristo en mí. Yo solo soy un hombre como cualquiera de ustedes, pero llevo dentro de mí al Dios Todopoderoso, y Él es quien hace estas maravillas. Pero lo más impactante no eran solo los milagros físicos, aunque ciertamente eran asombrosos. Lo más impactante era la atmósfera espiritual que rodeaba a T.L. Osborne, donde quiera que iba. Las personas que trabajaban con él testificaban que estar cerca de él era como estar cerca de una presencia divina tangible. No porque él fuera perfecto o porque se considerara superior a otros, sino porque había pagado el precio en el lugar secreto. Había derramado tantas lágrimas en oración privada, que ahora Dios derramaba su gloria en público a través de él. Un miembro de su equipo una vez compartió: yo llegaba temprano a preparar la plataforma para las reuniones, y a menudo encontraba a T.L. ya ahí, postrado en el suelo, llorando, intercediendo por las almas que vendrían esa noche. A veces lo escuchaba clamar: Señor, no permitas que ni una sola persona se vaya sin encontrarse contigo. Que tu gloria se manifieste de tal manera que nadie pueda dudar de que tú eres real. Ese era el secreto. El poder no venía de técnicas ministeriales sofisticadas. Venía de una vida de intimidad profunda con Dios, de un altar personal que nunca se enfriaba, de un corazón que se mantenía quebrantado y tierno delante del Señor incluso en medio del éxito ministerial. Y cuando T.L. predicaba, sus palabras llevaban un peso que iba más allá de lo natural. No era simplemente información teológica correcta, aunque ciertamente eso era parte. Era que sus palabras venían empapadas de la presencia de Dios, porque salían de un hombre que vivía en esa presencia. Él decía cosas como: el Evangelio no es una teoría para ser debatida, es un poder para ser demostrado. Si tu cristianismo no tiene poder para transformar vidas, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, entonces no es el mismo evangelio que Jesús predicó. Y cuando decía esto, no era arrogancia ni crítica religiosa, era la declaración de alguien que había visto la diferencia entre religión muerta y relación viva con Dios. Otra frase que T.L. repetía constantemente era: Dios no tiene favoritos. Lo que hace por uno, lo hará por cualquiera que reúna las condiciones. Y la condición es simple: fe en Jesucristo. No fe en tu propia justicia, no fe en tu denominación religiosa, no fe en tu pastor o evangelista, fe en Cristo solamente.
Y estas palabras empoderaban a las personas. De repente se daban cuenta de que los milagros no estaban reservados solo para supersantos o para eventos especiales. Los milagros eran parte del paquete completo del Evangelio, disponibles para cualquiera que creyera. Ahora, déjame hablarte directamente. Si has llegado hasta aquí en esta historia, no es casualidad. Dios está despertando algo en ti. Y quiero pedirte algo: suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque esto no es entretenimiento, esto es combustible para tu fe. Cada historia que compartimos aquí está diseñada para encender el fuego de Dios en tu corazón, para recordarte que el mismo poder que se movió a través de T.L. Osborne está disponible para ti hoy. Si te alejas de estas historias, si vuelves a la rutina religiosa sin fuego, tu espíritu se enfriará. Pero si te mantienes conectado a testimonios de fe, a relatos de la gloria de Dios, tu hambre se mantendrá viva. Así que suscríbete ahora, no porque yo necesite números, sino porque tú necesitas combustible constante para tu vida espiritual. Y en cada video, encontrarás ese combustible. Presiona ese botón rojo, activa esa campanita, y prepárate para que Dios te use poderosamente. Pero como sucede con todos los siervos genuinos de Dios, T.L. Osborne también enfrentó oposición. No toda la comunidad cristiana celebró su ministerio. De hecho, muchos líderes religiosos de denominaciones establecidas lo criticaron duramente. Decían que era un sensacionalista, que los milagros eran trucos elaborados, que estaba engañando a las masas con falsas esperanzas. Algunos lo acusaban de estar operando bajo espíritus engañadores. Otros simplemente tenían envidia, porque sus propias iglesias estaban vacías mientras miles se congregaban para escuchar a este evangelista de milagros. En una ocasión, un grupo de pastores locales organizó una protesta fuera de una de sus cruzadas, llevando pancartas que decían: "Los milagros cesaron con los apóstoles, y este hombre es un falso profeta". Cuando T.L. se enteró de esto, en lugar de responder con enojo o defender su reputación, simplemente les envió una invitación: vengan y vean. No tienen que creerme a mí, pero vengan y vean lo que Dios está haciendo. Algunos aceptaron, probablemente esperando desenmascararlo como un fraude. Pero cuando llegaron y vieron con sus propios ojos los milagros genuinos, cuando escucharon los testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas radicalmente, cuando sintieron la presencia tangible del Espíritu Santo en aquellas reuniones, muchos de ellos cayeron de rodillas llorando, arrepintiéndose de su escepticismo religioso, pidiendo perdón por haber cerrado sus corazones al mover del Espíritu Santo. Otros, sin embargo, se endurecieron aún más. Se aferraban a sus doctrinas cesacionistas, prefiriendo mantener sus sistemas teológicos intactos, antes que abrirse a la posibilidad de que Dios todavía hace milagros hoy. Y esto entristecía profundamente a T.L., no porque estuviera preocupado por su reputación o su ministerio, sino porque sabía que estos líderes religiosos estaban privando a sus congregaciones de la plenitud del Evangelio. Una vez dijo: "No estoy en guerra contra ninguna denominación, amo a todos mis hermanos en Cristo, pero no puedo quedarme callado cuando veo que se está predicando un evangelio reducido, un cristianismo sin poder. Las personas merecen conocer al Dios completo, no solo una versión domesticada y segura de Él". Y esta postura le costó mucho. Fue rechazado por convenciones ministeriales, fue excluido de plataformas respetables, fue etiquetado como controversial y extremo. Pero T.L. había aprendido algo fundamental: cuando tienes que elegir entre la aprobación de los hombres y la aprobación de Dios, siempre debes elegir a Dios. Él decía: "Prefiero tener la unción de Dios sin la aprobación de los hombres, que tener la aprobación de los hombres sin la unción de Dios". Y esa unción se manifestaba de maneras asombrosas. Había testimonios de personas que simplemente tocaban a T.L. mientras caminaba entre la multitud y eran sanadas instantáneamente. No porque T.L. fuera santo en sí mismo, sino porque llevaba la presencia de Dios como una atmósfera sobre su vida. En una ocasión, una mujer paralítica que no podía llegar hasta la línea de oración porque había demasiada gente, simplemente logró tocar el dobladillo de su saco cuando él pasó cerca,
y en ese momento sintió electricidad recorrer su cuerpo y se levantó completamente sana. Cuando le contaron a T.Ol lo que había sucedido, él lloró de gratitud, no con orgullo sino con humildad profunda, diciendo: esto no tiene nada que ver conmigo. Es exactamente lo que sucedió con Jesús y la mujer con el flujo de sangre. Ella tocó su manto y fue sanada. Yo solo soy un portador de su presencia. La gloria es solo de Él. En otra ocasión, en un país africano, T.Ol estaba predicando en un estadio cuando de repente un niño sordomudo que estaba sentado entre la multitud, sin haber pasado a la línea de oración, sin que T.Ol siquiera lo hubiera visto, comenzó a gritar: escucho, escucho, mamá, te escucho. La madre, llorando histéricamente de alegría, llevó al niño hasta la plataforma y testificó: mi hijo nació sordo y mudo, nunca ha hablado ni escuchado nada en sus 7 años de vida. Pero mientras usted predicaba, él de repente comenzó a escuchar y hablar. Estos milagros no eran excepcionales, eran la norma en el ministerio de T.Ol Osborn, y él siempre los usaba como plataforma para predicar el evangelio completo. Después de cada milagro, declaraba: lo que han visto hoy es una señal de que Jesucristo está vivo, de que Él tiene poder sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre la muerte misma. Y si Él puede sanar su cuerpo, ¿cuánto más puede salvar su alma? La salvación es el milagro más grande de todos. Porque ¿de qué sirve tener un cuerpo sano si tu alma sigue enferma de pecado? ¿De qué sirve tener ojos que ven si tu corazón sigue ciego a la verdad de Cristo? Vengan a Jesús, arrepiéntanse de sus pecados, ríndanle sus vidas. Él los sanará por completo, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hacía estos llamados al altar, no eran solo unas pocas personas las que respondían. Eran cientos, miles en cada reunión. Multitudes enteras caían de rodillas, llorando, confesando sus pecados, clamando por salvación. Oraba por cada uno con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma fe poderosa. Y si tú eres parte de esa generación hambrienta, si sientes ese llamado ardiendo en tu pecho, entonces no te quedes en silencio. Comparte esta historia con alguien que necesita ser despertado. Envíasela a ese amigo que está dormido espiritualmente. Compártela en tus redes sociales. Deja que este mensaje encienda fuego donde quiera que llegue. Porque el mundo no necesita más cristianos tibios. El mundo necesita personas en fuego, personas dispuestas a pagar el precio, personas que no se conforman con la mediocridad religiosa, sino que buscan la plenitud de Dios. La pregunta ahora no es si Dios todavía hace milagros. La Biblia es clara: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ser usado? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que T.L. Osborn pagó? ¿Estás dispuesto a pasar horas en oración cuando otros están durmiendo? ¿Estás dispuesto a ayunar cuando otros están festejando? ¿Estás dispuesto a ser criticado, rechazado, malinterpretado, perseguido por predicar el evangelio completo con poder? ¿Estás dispuesto a vivir una vida de consagración radical donde Dios es lo primero, lo segundo y lo tercero, y todo lo demás viene después? Porque ese es el precio del poder espiritual. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay técnicas secretas, solo hay un camino: intimidad profunda con Dios, fe inquebrantable en su palabra y obediencia radical a su llamado. T.L. Osborn demostró que un hombre o una mujer totalmente rendidos a Dios pueden cambiar naciones enteras. No necesitas tener un trasfondo impresionante.